Cambiando Perspectivas, el podcast donde aprenderás técnicas, herramientas y estrategias que te van a permitir mejorar tu vida, tu relación de pareja y tu sexualidad. Un episodio nuevo todos los lunes y jueves. Les habla Rogelio Castellanos, psicólogo conferencista y creador del sitio web tuconsulta.com.be. ¿Eres de los que se queja continuamente por cosas o circunstancias que escapan de tus manos y sobre las cuales tienes poco o ningún control? ¿O por el contrario, te encuentras rodeado de personas que pareciera que lo único que hacen continuamente es quejarse? Ya lo decía uno de mis escritores favoritos, Jon Kassenbach, en su libro El psicoanalista, donde plantea en una línea algo que es una realidad. Él escribió: había sido un hombre que se deleitaba con lo espantosa que era su vida y prefería quejarse a cambiarla. Y la verdad es que la mayoría de las personas prefieren vivir así, quejándose continuamente de lo mal que es su vida, regodeándose en su miseria, en lugar de tomar acciones específicas que ayuden precisamente a lograr un cambio. Necesitamos, como seres humanos, encontrar nuestra pasión y la ilusión en nuestras vidas, algo por lo cual esta vida valga la pena ser vivida. Solo de esa forma podremos ser felices, con un propósito de vida, con un objetivo al cual apuntar. Sin embargo, pretender lograr esto mediante las quejas es igual que pretender tener una vida larga y saludable, pero fumarse 3 cajas de cigarrillo al día. Esto no tiene ningún sentido. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar de cuáles son los efectos que las quejas tienen en ti y en las personas que te rodean, pero más importante, cómo podemos cambiar. Muy buenos días y bienvenidos a Cambiando Perspectivas. La verdad es que es un gusto enorme estar compartiendo contigo el día de hoy. Hoy el episodio número 1 del podcast. Y la verdad es que la idea es que estemos compartiendo un rato en el cual hablaremos de temas muy interesantes, pero principalmente de una manera muy práctica, que lo puedas aplicar en tu día a día y que obviamente, si las circunstancias así te lo permiten, puedas ver los resultados en muy poco tiempo. ¿Por qué digo si la circunstancia así te lo permite? Porque, bueno, todos los casos no son iguales. Hay personas a las que les funcionan las técnicas y las estrategias y hay personas que no. El origen del problema puede ser diverso, pero si pones de tu parte, con disciplina, con empeño y con una meta clara, muy probablemente vas a lograr los resultados que tú esperas. Hoy es lunes 17 de agosto del año 2020, año complicado, año enredado con este tema de la pandemia, pero es un año que nos tocó vivir. Este es el contexto en el que estamos y no hay otra acción que continuar hacia adelante, como decían los viejos de antes, para atrás ni para agarrar impulso. Muy importante, recuerda que este podcast publicará episodios todos los lunes y todos los jueves. Así que por favor, si estás escuchando el podcast en iVoox, en iTunes o en cualquier otra plataforma, por favor recuerda suscribirte para que automáticamente te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo episodio. También te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como psicólogo RC. Si lo prefieres, me puedes escribir a la dirección de correo electrónico cambiandoperspectivas@tuconsulta.com.be, o si lo prefieres, lo puedes hacer a través de la dirección electrónica tuconsulta.com.be/proponer. Importante que si tienes algún tema que te gustaría que discutiera en los episodios del podcast o tienes alguna pregunta, con toda confianza me la hagas llegar por cualquiera de estas vías, que con gusto la respondemos en un episodio, aunque desees que se responda de manera anónima. Y ahora la frase del día. Los hombres superficiales creen en la suerte. Los hombres fuertes
creen en la causa y el efecto. Ralph Waldo Emerson. Hoy, en la sección de curiosidades y novedades, vamos a conversar acerca del efecto espectador. ¿Qué es el efecto espectador? Bueno, sucede que el efecto espectador ocurre cuando la presencia de otras personas desalientan a un individuo de intervenir en una situación de emergencia. Es decir, en un caso de bullying, en un caso de un asalto, en un caso de una agresión física. Y resulta que cuanto mayor sea el número de espectadores, menos probable es que cualquiera de ellos brinde ayuda a la persona que pueda estar en apuro. Las personas son más propensas a tomar medidas en crisis cuando hay pocos o ningún otro testigo presente. Ahora, vamos a tratar de comprender un poco más esto del efecto espectador porque, bueno, lo hemos visto, digamos, muy someramente. Resulta que los psicólogos sociales Bill Latain y John Darley popularizaron este concepto del efecto espectador tras un infame asesinato de una chica llamada Kitty Genovese en la ciudad de Nueva York en 1964. La mujer de 28 años fue apuñalada fuera de su departamento. En un momento se informó que decenas de vecinos no intervinieron para ayudar o llamar a la policía. Atribuyeron el efecto espectador a dos factores, es decir, estos psicólogos atribuyen este efecto a dos factores fundamentales. Primero, la difusión de la responsabilidad y la influencia social. La primera hace referencia a que mientras más personas estén viendo el hecho, menos responsabilidad tengo yo. Es decir, si hay muchos viendo lo que está sucediendo, seguramente alguno llamará a la policía. Mientras que la influencia social significa que los individuos monitorean y chequean, observan el comportamiento de quienes los rodean para tratar de actuar en determinada consecuencia, es decir, que eso determina en mayor o menor grado nuestra forma de actuar, es decir, cuando hay una agresión, si hay muchas personas, sentimos que no tenemos la responsabilidad de intervenir, pero también vemos cómo se están comportando los demás y si los demás no hacen nada, nosotros tampoco como consecuencia hacemos nada. Ahora bien, ¿qué puedes hacer en caso de que seas víctima de un crimen para que no ocurra el efecto espectador? Bueno, los psicólogos que realizaron la investigación plantean que un aspecto muy importante es dirigirse a alguien en particular. Trata de hacer contacto visual con alguien, trata de dirigirte a alguien en específico, descríbelo si es necesario, pero no pidas ayuda así a los cuatro vientos a ver quién te ayuda, porque ya sabemos que mientras más personas estén en el lugar, menos probabilidades vas a tener de que te ayuden. Porque precisamente los dos factores que ellos plantean, la difusión de la responsabilidad y la influencia social, van a estar presentes en esa circunstancia. Pero si te diriges a alguien en particular, eso no sucede. Ahora, esto es como víctima, pero si tú eres un espectador del crimen, ¿qué puedes hacer? No esperes a que otras personas intervengan, no esperes a que otras personas llamen a la policía o no esperen a que otras personas tomen acción. Toma acción, no dejes, ten en cuenta que hay una agresión, hay una persona que está siendo víctima de cualquier circunstancia que obviamente está poniendo en riesgo su vida o que la están robando o cualquier circunstancia de esta. Entonces, si está a tu alcance, si tu vida no va a correr riesgo, trata de involucrarte en la medida de lo posible. A veces simplemente con llamar a la policía es más que suficiente, o gritar, tratar de que la persona sepa que hay alguien más allí. Cuando digo la persona me refiero al agresor, pero es importante tomar acción, no simplemente quedarse esperado y viendo que hay otras personas, esperar que o pensar que alguno seguramente ya está llamando a la policía. Ya dando inicio al tema central del episodio de hoy, las quejas, por qué debemos evitarlas y cómo cambiarlas. Es muy importante tener en cuenta que la queja inicia desde la infancia, es decir,
Nosotros desde niños aprendemos a quejarnos cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos satisface, cuando algo no nos agrada. Nos quejamos. Cuando somos bebés nos quejamos con llanto y nuevamente cuando o a medida que vamos creciendo cambiamos esa forma de queja. En algunos casos se instaura la manipulación, en algunos casos continúa el llanto, incluso a niños que están un poco más grandes. Pero en todo caso, lo importante a destacar aquí es que esa queja, quejarnos por algo, se instaura en nuestra vida y se convierte en un hábito, se convierte en nuestro día a día. Vivimos por y para las quejas. Y esto es tan cierto que el escritor y conferencista Camilo Cruz, en su libro La arquitectura del éxito, plantea que las quejas tienen algunos factores en común o algunos factores que permite que se mantengan durante mucho tiempo. Una de ellas es que, o la principal de ellas, es que cuando tú te quejas ante tus amigos, ante tus familiares, probablemente ellos se van a identificar contigo, porque todos hemos pasado por circunstancias en las cuales no podemos tomar medidas y no nos queda otra forma que desahogarnos. Entonces te vas a conseguir con personas que te digan: yo sé exactamente cómo te sientes porque yo me siento igual, o a mí me ha pasado lo mismo, o yo estuve en esa situación. Pero resulta, y este es el segundo factor del que habla Camilo Cruz, que por más que tú te quejes, por más que logres que las personas se identifiquen contigo o que eso sirva como mecanismo de desahogo, la verdad es que las quejas no aportan nada positivo a tu vida. Por el contrario, tu vida va a seguir manteniéndose igual, siempre vas a tener razones para quejarte y nada, absolutamente nada va a cambiar si no tomas medidas al respecto. Ahora, fíjense bien, cuando uno se realiza la pregunta, ¿por qué las personas se quejan? ¿Por qué nos quejamos nosotros como individuos? La verdad es que pudieran aparecer un cúmulo de respuestas a esa pregunta. Sin embargo, hay una que a mí me agrada y está sustentada en una investigación, cosa o razón por la cual me agrada aún más. Es una afirmación realizada por un investigador que se llama, o su apellido es Kowalski, que la hizo en el 2002, una investigación relativamente reciente, donde dice que las quejas vienen como resultado de una autofocalización de la persona, donde compara el estado actual de los acontecimientos con los propios estándares, y la diferencia entre ambos es el resultado de la queja. No hablemos en este momento si la queja es positiva o negativa, aunque usualmente termina resultando negativa. Pero lo que plantea este investigador es que la diferencia entre lo que tú esperas y lo que realmente estás obteniendo es la raíz de la queja. Y creo que el ejemplo más a la mano que tenemos ahorita es precisamente el país. Si ustedes conocen, si me están escuchando fuera de Venezuela, saben que en este momento tenemos un problema de combustible, por lo cual he tenido que recurrir al transporte público. Y es increíble, pero no hay forma de que las personas tengan una visión positiva. Sé que las circunstancias son complicadas, estamos en medio de la pandemia y además una crisis económica y financiera muy grave, pero aún así uno ve a unas pocas personas que salen adelante, que tienen optimismo, que tratan de ver la vida de diferentes formas, y ve y escucha a la inmensa mayoría de las personas que lo que hacen es quejarse continuamente sobre la situación del país, sobre el gobierno, sobre el dólar, sobre cualquier cosa que ellos consideren apropiada en ese momento. Lo único que hacen es quejarse. Pero las quejas, al fin y al cabo, como lo dice Camilo Cruz, no resuelven nada.
tú vas a seguir quejándote y tu vida va a seguir igual. Y vuelvo y les repito, el mejor ejemplo es Venezuela. La gente se queja, tú llegas a una parada y escuchas a la persona tanto que a veces es, por lo menos para mí, incómodo quedarme en una parada con las personas despoticando y hablando a voz populi de lo mal que está el país, de la mal que está en la situación, de todo lo que está sucediendo, pero nadie toma medidas para hacer las cosas distintas, nadie cambia el ritmo de su vida, nadie cambia las circunstancias por las que está pasando porque prefieren seguirse quejando a tomar acción. También es importante dejar claro que hay circunstancias, hay ocasiones donde uno como ser humano necesita o realmente digamos que es el momento apropiado para quejarse. Cuando de una u otra manera tú te estás enfrentando a una situación de pérdida de un familiar cercano, quedarte sin empleo en una circunstancia complicada, un divorcio, una enfermedad grave. Obviamente esto sirve como una especie de reacción natural para liberar tensiones acumuladas. Sin embargo, y aquí es donde está el problema grave de vivir instalado en la queja, es que la mayoría o la inmensa mayoría de las personas se van a vivir quejando toda su vida, pero nunca van a hacer nada para cambiarlo. Ahora bien, hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta desde la perspectiva científica, desde la perspectiva psicológica, acerca de las quejas. Estas cosas o estas características de las que les voy a hablar son muy, pero muy importantes y son las razones principales por las cuales no deberíamos quejarnos ni deberíamos estar muy cerca de personas muy quejonas. Sabemos que eso en ocasiones no es fácil porque de repente esa persona es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra madre, nuestro padre o un familiar cercano y resulta que se complica todo. Pero es importante tratar de lidiar con esa situación para que eso no se mantenga. De nada sirve, como ya lo hemos conversado, en quejarme toda la vida si no voy a tomar acción. Ahora bien, el primero de estos aspectos que debemos tomar en cuenta es que toda emoción viene precedida de un pensamiento. Tú no puedes tener una emoción, sea cual sea, si no está precedida de un pensamiento. Y aquí es donde las quejas, digamos que maltratan nuestro ser, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos y nos condicionan de una manera absolutamente grave, porque el hecho es de que nos acostumbramos a esos pensamientos de queja que obviamente son pensamientos negativos y como resultado de vivir instalado, de vivir en la queja continuamente, siempre vamos a tener como resultado emociones vinculadas a pensamientos de queja. Y si siempre te estás quejando, siempre vas a tener emociones negativas, siempre vas a tener ira, siempre vas a tener rabia. Si quieres pensar, o mejor dicho, si quieres sentir o tener emociones distintas, tienes que empezar a pensar de manera distinta. Otro aspecto a tener en cuenta es un concepto que está muy de moda debido a unas investigaciones que se han venido realizando en los últimos años, que es el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad, dicho en forma un poco más o dicho de manera más o menos técnica, es la capacidad de cambiar, es la habilidad del cerebro de cambiar tanto su estructura física como su organización funcional, en respuesta a una serie de experiencias, estímulos y entrenamientos cognitivos que favorecen nuevas interconexiones neuronales y que refuerzan las conexiones existentes. Dicho en criollo claro y raspado, lo que quiere decir es que las experiencias, los estímulos y los entrenamientos
cognitivos cambian la estructura, cambian la función del cerebro. Si nos mantenemos instalados en la queja, nuestro cerebro va a cambiar en esa dirección. Mientras que si nos mantenemos instalados en pensamientos positivos, nuestro cerebro va a cambiar en esa dirección. Ese concepto de neuroplasticidad es muy, pero muy importante. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se ha descubierto, y en muchas investigaciones ha quedado confirmado, que si tenemos habitualmente, de manera recurrente, pensamientos negativos, vamos a condicionar a nuestro cerebro a ser más pesimista. Y esto es muy importante porque todos en algún momento hemos conocido a alguna persona o algún familiar o X persona que por más cosas, beneficios, afectos positivos tenga, siempre se va a estar quejando, no importa que tenga el mejor carro, el mejor empleo, la familia más linda, los mejores ingresos, siempre se va a estar quejando. Y esto es consecuencia precisamente del hábito de pensar negativamente. Otro aspecto a tener en cuenta es que literalmente, y cuando digo literalmente me refiero a literalmente, las quejas pueden matarte. Y ustedes pueden pensar que estoy exagerando, que estoy siendo tal vez un poco alarmista, pero resulta que no. En una investigación realizada por un psicólogo que tituló, y la tituló tal cual así, de manera literal, entre comillas, las quejas pueden matarte. Él habla de que las quejas debilitan continuamente el sistema inmunológico, aumentan la presión arterial y aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes o incluso obesidad. Todo esto por simplemente estarse quejando continuamente. ¿Tiene algún sentido? Desde mi perspectiva, no lo tiene. Hay muchas cosas que podemos hacer y ya vamos a hablar al respecto para darle la vuelta a la tortilla, como dice el dicho, para tratar de salir de ese escollo de las quejas y tratar de convertirnos en personas más positivas y mucho más optimistas. Otro aspecto a tener en cuenta y está muy vinculado con el hábito de tener pensamientos negativos es el hecho de que al ser negativos liberamos más cortisol. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del cortisol, pero en esencia el cortisol es la hormona del estrés, el compuesto que genera estrés en nuestro cerebro y en nuestro organismo. Ahora bien, el cortisol tenía una función hace muchos años, hace quién sabe cuántos años, cuando el hombre poblaba la tierra en sus inicios. Si tú te encontrabas cazando en medio del bosque y escuchabas un ruido, el cerebro inyectaba cortisol en el organismo para provocar la respuesta, obviamente cortisol ligado con adrenalina, para provocar la respuesta de huida o pelea. Ahora bien, hoy en día que uno no tiene que ir a cazar, que en cierta forma vivimos en un mundo, y digo en cierta forma entre comillas, vivimos en un mundo donde ya ese tipo de circunstancias no están presentes, un mejor mundo, vuelvo y repito, hasta cierto punto, tenemos que entender que nuestro cerebro sigue funcionando igual. Nosotros seguimos liberando cortisol. Ahora bien, ¿qué libera el cortisol? Cualquier situación que genere estrés. Yo siempre pongo el ejemplo cuando he estado dando charlas y conferencias y quiero hablar del cortisol. Hablo de un evento en particular que sucedió en Venezuela hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente. Un 27 de diciembre, si no me falla la memoria, los venezolanos en esta zona del país donde vivo yo vivo en Valencia, nos despertamos con un temblor que a pesar de que fue fuerte, fue solamente un temblor, no fue un terremoto afortunadamente. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando tú le preguntas a una persona si después que pasó el temblor pudo dormir, el 99,9999% de las personas te van a decir que no,
¿Por qué? Porque en el organismo se dio la respuesta pelea o huida, ¿verdad? Y el cerebro inyectó cortisol, ¿correcto? Ahora el cortisol tiene una particularidad, que esa hormona que nos genera estrés tiene una particularidad que se inyecta muy rápido en el organismo, pero se diluye muy lento. Y por eso es que cuando tú vas en el carro y alguien se te atraviesa, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y tú vas manejando el carro hacia tu trabajo, y alguien se te atraviesa y tú le insultas, esa persona te insulta y todo aquello, es muy probable que el resto del día lo pases con el cuerpo así, como llaman, con el cuerpo malo, como que te molestas por todo, te irritas por todo, el café te lo dieron frío, le falta azúcar, tuviste problemas en las reuniones y resulta que todo esto es precisamente consecuencia de que por alguna razón estás siendo negativo y esa negatividad en tu organismo genera más cortisol. Y fíjate el círculo vicioso, por así decirlo, porque el cortisol en tu organismo va a lograr que seas más negativo y el hecho de que sea más negativo va a generar más cortisol y eso es lo que trae como consecuencia lo del punto anterior, que debilita el sistema inmunológico. Hay dos aspectos más que son muy importantes desde la perspectiva psicológica a tomar en cuenta en lo que se refiere a las quejas. El primero es el sesgo de confirmación y el segundo es la formación reticular ascendente. El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo que básicamente funciona así. Una vez tú has internalizado una idea como realidad, tu mente te filtrará cualquier información que vaya en contra y solo dejará pasar es la información que vaya a favor de esa idea, sea real o no. Así funciona el sesgo de confirmación. Es por esta razón que dos personas de ideología política diferente o de ideología religiosa diferente o incluso fanáticos de diferentes equipos de fútbol, de béisbol o de cualquier otro deporte, nunca, literalmente, nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la persona siempre, o el cerebro de esa persona siempre va a ir a favor, o siempre va a procesar, o siempre va a filtrar la información que recibe esa persona y solo va a dejar pasar la que está a favor de su idea primaria y va a rechazar la que está en contra. Eso por una parte. Y la otra es la formación reticular ascendente. La formación reticular ascendente es una estructura que tenemos en la base del cerebro que tiene aproximadamente el tamaño de la uña del dedo gordo, en la cual tiene una función muy similar a la del sesgo de confirmación, que es servir de filtro sensorial. Si alguno de ustedes tiene el placer y el privilegio de ser padre o madre, se habrán dado cuenta de que cuando le entregaron la prueba de embarazo, probablemente ese mismo día, ¿verdad? Empezaron a ver mujeres embarazadas por todos lados, como que si se hubieran puesto de acuerdo, como que si todas se pusieron de acuerdo para salir embarazadas más o menos en la misma fecha. Eso es consecuencia de que la formación reticular ascendente filtra la información que es importante para ti y es la que a tu cerebro le da más importancia. También les puede haber pasado en el momento que decidieron comprar un carro, en el momento en que tú dijiste, bueno, este es el carro que me voy a comprar, este es el carro que deseo para mí, pero me lo voy a comprar en 2 o 3 meses o en el año siguiente. Es probable que un carro que no veías por ningún lado, porque era un carro distinto, querías un carro diferente, resulta que ahora lo ves por todos lados, en diferentes colores, y el color que tú quieres probablemente lo veas muchísimo más. Bueno, esto es consecuencia de que la formación reticular ascendente filtra la información y le da más importancia a la información que nosotros le hemos agregado valor. Es decir, el hecho de ser padre o madre para nosotros tiene mucha importancia y empezamos a ver mujeres embarazadas por todos lados. El hecho de saber que me voy a comprar un carro de esta marca y en este color le damos mucha importancia y nuestro cerebro filtra la información y nos permite verlos por todos lados. Ahora bien, estos dos aspectos, el sesgo de confirmación
y la formación reticular ascendente funcionan de tal manera que se aseguran de mantener a la persona instalada en la queja. Es decir, si el sesgo de confirmación solo permite que llegue a tu mente lo que está a favor, es decir, todas las causas de las quejas se ven reafirmadas, ¿verdad? Y la formación reticular hace que tu cerebro le dé más importancia a aquello que está ocasionando la queja, entonces es probable que tú no encuentres ni una sola razón para dejar de quejarte. ¿Para qué vas a cambiar tu vida? ¿Para qué vas a hacer las cosas distintas si el mundo va a seguir siendo mundo, las cosas van a seguir estando mal? Yo, bueno, me quejo, me sigo quejando y seguiré viviendo como pueda vivir. Pero resulta que las cosas no tienen que ser así, porque tanto el sesgo de confirmación como la formación reticular y los pensamientos negativos le podemos dar la vuelta y convertirlos en herramientas que trabajen a nuestro favor. Ok, ya sabemos todos los efectos negativos que tiene la queja en nuestro organismo, en nuestro día a día. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si ya estamos allí? Es decir, si escuchas este podcast antes de instalarte en la queja, puedes tomar medidas. Pero si ya estás instalado, si ya estás en la queja viviendo, ya hiciste tu carpa y te fuiste de vacaciones al lugar donde más se queja, el asunto es que probablemente llegaste allá de una manera tan pausada, de una manera